Nuevamente les saludamos en esta nueva sesión de Cicerón de Nuevo al Debate, organizada por el Sistema de Bibliotecas. Este espacio tiene el objetivo de discutir casos de actualidad local, regional y nacional desde la óptica del derecho, con profesores especialistas de cada área, con el fin de reforzar las competencias transversales y específicas por fuera del aula de clases. Hoy tenemos el acompañamiento del profesor Johnny Jalid Giraldo Mora. Él es abogado penalista, jurista y profesor universitario del campus Ibagué, quien nos va a dar una conferencia titulada La legítima defensa en situaciones sin confrontación, caso de los hermanos Menéndez. Profesor Johnny, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias por su disposición. Jennifer, muchas gracias. Me siento honrado de poder estar en ese importante espacio. Para mí, como siempre, un gusto poder acompañarlos y, bueno, en este caso, hablar de temas tan relevantes como lo que es la legítima defensa y ahora este caso en particular de lo que es el caso de los hermanos Menéndez, que a partir de la serie de Netflix, pues nuevamente ha tomado mucha fuerza lo que sucedió aquella noche terrible por allá en el año 1989. Y bueno, a partir de ahí vamos a revisar una figura que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico, que es la legítima defensa, pero con una situación en particular, que es esos momentos donde no se cumple ese requisito exigido por el legislador, que es la situación de una agresión actual o inminente. Dicho de otra manera, la legítima defensa en situaciones sin confrontación. Y es precisamente este caso de los hermanos Menéndez que al revisarlo, no solamente desde la parte de los medios de comunicación, sino también desde la parte jurídica, lo que fue el proceso que se adelantó en contra de estas dos personas, pues nos entrega una serie de interrogantes que resulta muy importante revisarlos desde el ámbito académico, desde el ámbito jurídico, y bueno, hacer un paralelo de lo que sería este caso de los hermanos Menéndez en nuestra realidad colombiana, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y si efectivamente se podría hablar de esta situación en particular de un caso de legítima defensa, de una legítima defensa donde, en primer lugar, pues no hubo esa situación de esa agresión actual o inminente al momento de los hechos. Y bueno, Jennifer, si me lo permites, sin más preámbulos, empezaría con la presentación de las diapositivas para que pues, revisemos lo sucedido esa noche. Vamos a revisar algunos temas, lo que son los hechos jurídicamente relevantes de este caso en particular. Vamos a mirarlos y a partir de ahí, una vez planteados los hechos y llegados a la etapa de juzgamiento de estos dos hombres, vamos a revisar el tema de la legítima defensa, cómo se estableció nuestro ordenamiento jurídico, los requisitos para la procedencia de la misma y bueno, a partir de esta situación, revisar si se daría o no esa legítima defensa. Entonces, Jennifer, Claro que sí, con, profe. Claro que con sí, tu el espacio es presentación. suyo. Claro Muchas que sí. gracias. Perfecto. Caso de los hermanos Menéndez, entonces voy a empezar a proyectar. ¿Pueden apreciar la imagen en pantalla? Sí, señor, se ven las Perfecto. Entonces, este caso, como les decía, se ha vuelto últimamente otra vez muy mediático en las diferentes redes sociales, canales de televisión, a través de Netflix, inclusive también en las otras plataformas que han venido abordándolo. Y para empezar a revisar esta historia, pues nos vamos a revisar el tema de la familia Menéndez. Como ustedes pueden ver en pantalla, la familia Menéndez estaba conformada en su momento por José Menéndez, por Kitty, su esposa, y por sus hijos Eric y Lyle Menéndez. Esa imagen que podemos apreciar ahí, pues denota lo que podría parecer una familia feliz, una familia que pues goza de una serie de situaciones desde lo económico, desde lo social, que les permite tener una vida seguramente con muchas comodidades. Pero estudiantes, no siempre todo es tal como parece.
Y eso que ustedes han escuchado coloquialmente, que no todo lo que brilla es oro, pues acá realmente vamos a ver que se da de esa manera. Tenemos acá imágenes ya de la serie de Netflix con los diferentes actores que interpretaron los papeles, en este caso el rol de José Menéndez, el rol de Lyle y también de Eric. Y vemos cómo a lo largo, los que han visto seguramente ya la serie, pues conocen de qué se trata, de cómo esta familia de una posición económica muy importante, donde José Menéndez, que tiene un origen más bien humilde, viene de Cuba y allá en Estados Unidos, a punta de trabajo, de esfuerzo, logra consolidar pues ya un estatus mucho más Me disculpas, importante. profe, me disculpas, profe, por la interrupción. Lo que pasa es que no están pasando las diapositivas. Si puedes, por favor. ¿Está en la de la naturaleza del conflicto o en cuál están? No, nos quedamos en la primera. La primera. Entonces, sí, por Ok, si, listo. si quieres, deja de Gracias. presentar y vuelves otra vez. Y Perfecto. Gracias, Jennifer, por la aclaración. Voy acá entonces a dejar de presentar. A veces sucede eso. Y vamos a empezar otra vez. Ahí ya pueden ver la ahora sí, diapositiva y ahora dice sí. naturaleza del conflicto. Gracias, Jennifer. Les comentaba que a partir de lo que sería la historia de vida de esta familia, pues el señor José Menéndez, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ha logrado una importante posición social y económica y pues pretende que sus hijos tengan las mejores condiciones. Y así de esa manera es el nivel de exigencia que este hombre tiene para sus hijos, Lyle y Eric, unos que se dedican más que todo a temas de deporte, tenis, pero también el tema de la universidad y otras actividades similares. Lo cierto es que lo que parecería una familia muy feliz, una familia pues donde el amor, donde la comprensión, donde el respeto es lo que impera, de puertas para adentro no es así. De puertas para adentro tenemos una situación donde esa presión fuerte ejercida por José sobre sus hijos ha creado cierta fractura en esa relación y bueno, empezarían una serie de sucesos que nos llevarían a ese lamentable desenlace. Acá paso la traba positiva. ¿La pueden apreciar? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sí, señor, sí. Bien. Ya nos ubicamos entonces, estudiantes, en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y esto se vuelve relevante en el marco de lo que serían los hechos jurídicamente relevantes, valga el pleonasmo. ¿Por qué? Porque los que ya han visto penal general, penal especial, procesal penal, saben que para hablar de temas de delitos, de la comisión de delitos y de imputación, acusación de cargos, los que estudian derecho, pues sí o sí debemos referirnos a los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es esto? Son esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo esa situación en particular se encuadra en una conducta prohibida por la ley, en una conducta punible? Y en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar nos encontramos tiempo 20 de agosto del año 1989 a las 10 horas aproximadamente. Esto, estudiantes, sería lo que a partir de los reportes y de lo que se debatió en juicio, la hora aproximada de los hechos, 10 de la noche. Lugar, mansión de la familia en Beverly Hills. Allá se producen los homicidios. Modo, doble homicidio. El homicidio de José Menéndez y de Kitty Menéndez, padres de Lyle y también de Eric Menéndez. Acá tenemos una fotografía real de la escena de los hechos, de la escena del crimen. ¿Logran verla? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. En esa fotografía, estudiantes, que ustedes ven, pues la misma escena del crimen fue abordada por el grupo de criminalística de la Policía de Los Ángeles, donde ellos hacen una serie de labores de criminalística, recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física. ¿Para qué? Para poder armar una teoría del caso para la fiscalía. Y encontraron en esta lamentable escena los cuerpos sin vida, tanto de José
Menéndez como también de Kitty. Ellos, al parecer, se encontraban viendo televisión, lo hacían, era un hábito que tenían como pareja, viendo alguna película, y es cuando sus hijos, como lo ven en la imagen, Eric y Lyle ingresan y con escopetas disparan en diferentes ocasiones en contra de sus padres. Esto generaría una muerte violenta. Realmente la forma en que realizan los homicidios resulta dantesca. Diría después por parte de la policía que esa forma de ejecución donde no solamente le dispararon en la cabeza, en el pecho, sino también en las rodillas, era propia de la mafia y que con esto Eric y Lyle querían desviar la atención de la policía de Los Ángeles hacia la mafia, como si el homicidio de sus padres se tratara de algún tipo de venganza por parte de estos grupos delincuenciales. Entonces, la escena realmente era macabra y una de las particularidades es que pues no se encontraban los casquillos de estas escopetas, de la munición que utilizaron para disparar, porque efectivamente tanto Lyell como Eric recogieron esos casquillos. Inclusive lo diría Lyell tiempo después que uno de estos casquillos estaba cerca del sofá, que él ya estaba con la policía ahí en la escena del crimen, que la policía estaba haciendo las labores y que el policía no vio el casquillo, pero él con su pie lo ocultó. Vamos al tema del funeral. El funeral, estudiantes, tiene unos elementos desde lo que es la psiquis criminal interesantes para revisar en el campo de la criminología. Y es que en este funeral, los hijos, Lyall y Eric, no solamente brindaron unos discursos bastante conmovedores, sino también está el tema de la música que utilizaron y cómo ellos se veían frente a esta terrible situación del homicidio de sus padres. Si bien a veces parecían afectados, a veces no tanto. Y esto empezaba a generar en las autoridades ciertas dudas sobre si ellos tenían que ver o no con este terrible delito. Esta canción de Milli Vanilli se volvería otra vez furor a partir de esta serie, precisamente porque la misma suena en el funeral de José y de Kitty Menéndez. Tenemos acá el comportamiento posterior a los hechos. ¿Pueden ver la diapositiva donde están ellos? Comportamiento posterior. Sí, señor. Bien. Una vez se da el tema del funeral y demás, Lyall y Eric tienen un comportamiento que resultaría por lo menos extraño desde lo que es las reglas de la experiencia de cómo las personas se comportan después de una pérdida tan terrible y tan trágica como fue la muerte de sus padres. Lo cierto es que ellos empiezan a gastar grandes sumas de dinero, estudiantes, grandes sumas, lo hacen comprando vehículos último modelo, también relojes. eh, Eric paga un entrenador privado para temas de tenis, que cobra unas cifras inmensas y gastan muchísimo dinero en tan solo algunas semanas. Este comportamiento de derroche por parte de los hermanos Menéndez empezaría a generar algún tipo de sospecha en la policía de Los Ángeles, los cuales, pues, a partir de esta situación, están mucho más pendientes de lo que hacen los hermanos y empiezan a recolectar elementos de prueba porque ya consideran que los homicidios de José y de Kitty no se debe a un tema de la mafia, sino que tiene que ver precisamente con esta situación de los hermanos de un tema netamente económico. El móvil cambia, ya no es un móvil de venganza por temas de mafia, sino que para la policía el móvil se vuelve el dinero, la herencia que recibirían ellos a partir de esta situación con eh, Lyall y con Eric frente a el dinero que heredarían por parte de sus padres. Tenemos ahora, estudiantes, el proceso penal. Proceso penal. Y es que se vuelve importante revisar el tema del proceso penal debido precisamente a que ya en el ámbito jurídico
que es lo que vamos a abordar a partir de ahora, pues hay una serie de elementos que son muy interesantes porque la fiscalía acusa a los hermanos Menéndez del doble homicidio de sus padres, pero ojo, lo hace como un homicidio en primer grado. ¿Y qué es esto conforme al ordenamiento de Estados Unidos? Es que para la fiscalía ellos actuaron de forma premeditada. O sea, ellos planearon todo esto del homicidio de sus padres y a partir de ahí se busca para ellos la aplicación de o la pena de muerte o de la cadena perpetua. Son cargos muy graves, son cargos muy complejos y bueno, los hermanos Menéndez saben ahora que la situación va a ser muy difícil. ¿Cómo logra la fiscalía, a partir del trabajo de la policía de Los Ángeles, deducir que efectivamente ellos lo hicieron? Porque es que ellos tenían un psicólogo y Eric, que era mentalmente tal vez el más débil de los dos, Eric no podía ya llevar esa carga. Decía que tenía constantemente pesadillas, que constantemente soñaba con sus padres asesinados, y esto lo lleva a decirle a su psicólogo, a reconocer ante él que ellos habían matado a sus padres. Y ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué pasa entonces con el secreto profesional? Porque ustedes saben, los que estudian derecho, que entre abogado y cliente existe el secreto profesional, al igual que entre el psicólogo y el paciente. En este caso, el psicólogo cuando escucha por parte de sus pacientes, de Eric y de Lyall, posteriormente, que ellos efectivamente cometieron este doble homicidio, él tenía el deber de guardar el secreto profesional o tenía que comunicarlo a la policía. Es una interesante cuestión porque si revisamos temas de jurisprudencia, de doctrina de estudiantes, ese secreto profesional está ligado a un derecho fundamental a la intimidad y el mismo, aunque no es absoluto, sí debe ser respetado. Cuando nosotros no debemos respetar ese secreto profesional, si como abogados mi cliente me dice, sí, abogado, efectivamente yo asesiné a esa persona por la cual me están procesando, eso queda bajo el secreto profesional y debo como abogado respetar ese secreto. El problema es que mi cliente me diga, abogado, asesiné a Pedro, pero resulta que viendo los testigos de la fiscalía está María y está José, y María y José son hermanos de Pedro. Y sabe que yo veo que ellos son testigos muy importantes, abogado. Yo como abogado le digo, sí, efectivamente la fiscalía dice que pues ellos son testigos presenciales y son testigos muy importantes. Y me dice el cliente, abogado, no se preocupe por eso que yo me encargo de ellos. Ellos no van a llegar a juicio. Ahí, estudiantes, ya no aplicaría el secreto profesional. Él me puede a mí decir, manifestar lo que hizo con anterioridad a la representación, pero si representándolo, él dice que va a cometer otros delitos, ese secreto profesional ya no los cobija. Yo ya podría informar y debo hacerlo inclusive a las autoridades. Pero en el caso del psicólogo, los hermanos Menéndez, ellos no le estaban diciendo que iban a cometer nuevos delitos, sino que él le confiesa lo que pasó con sus padres. Esta situación sería muy debatida, sin embargo, el testimonio de este psicólogo fue escuchado en juicio. Se permitió la práctica de ese interrogatorio y bueno, eso le hizo también mucho daño a la situación jurídica de los hermanos Menéndez. Esa acusación, como les decía, se realizó el 8 de diciembre de 1993 ante el jurado de Los Ángeles. Recuerden que allá está, en Estados Unidos se maneja la figura de jurado de conciencia. ¿Qué es esto, estudiantes? Como se lo han visto en las películas, donde se eligen a 12 personas del común y esas personas lo que hacen es que ejercen esa labor de jurado, donde están pendientes de la práctica de pruebas y luego de terminado el juicio, ellos van a una sala a deliberar, a decir si esta persona que está siendo procesada es inocente o es culpable. De esta manera también se hizo en el caso de los hermanos Menéndez. Ellos tuvieron dos juicios. El primero fue nulo, en el segundo los condenaron, pero ahorita vamos a ver algunas particularidades de esa situación que se presentó con ellos en juicio. Tenemos acá la fiscal del caso. La fiscal, ella cree firmemente que los hermanos Menéndez actuaron de forma premeditada y que la teoría de la defensa, que ahorita la vamos a conocer en un momento, pues no es cierta, que la teoría de la defensa es simplemente algo que ellos se inventaron para tratar de evitar una condena.
tenemos acá la teoría del caso de la fiscalía. Como les decía, la fiscalía dice que ellos actuaron de forma dolosa, de forma premeditada, con la intención de quedarse con el dinero de sus padres, que no les importaba a sus padres, sino que lo que querían era recibir ese dinero y poder gastarlo como ellos quisiesen. José y Kitty Menéndez. Tenemos ahora aquí a una de las defensoras del caso. En este momento, pues la abogada Leslie Abramson. Ella fue la abogada de Eric Menéndez, o sea, el más joven de los dos hermanos. Lyle tendría una defensora pública, pero Leslie se vuelve muy importante en este proceso, estudiantes, porque a través de ella se presenta la teoría del caso de la defensa de que los homicidios, y ojo que eso es muy importante, de que efectivamente Lyle y Eric cometieron los homicidios, porque la teoría no es que ellos no lo hicieron, es su señoría, sí, mis clientes cometieron esto, pero ojo, ellos lo hacen bajo una situación de defensa, de legítima defensa. Y eso es lo que ella argumenta diciendo que ellos durante años, desde que eran muy pequeños, desde los 6 7 años, han venido padeciendo sistemáticamente, mediante una espiral de abuso, temas terribles por parte de José Menéndez, donde José Menéndez los accedía carnalmente de forma abusiva, los obligaba a hacer una serie de situaciones que desde lo que es la teoría del delito, pues están consideradas como conductas punibles, delitos contra la integridad, la formación y la libertad sexual, en este caso de dos pequeños niños, y que esos abusos estudiantes fueron escalando a tal nivel de que siendo ya adolescentes, pues seguían sufriendo esto por parte de José Menéndez. Y esa teoría, cuando la fiscalía la presenta, pues traería una gran reacción no solamente en el jurado de conciencia, sino también en el público en general. Recordemos que este caso estaba siendo ampliamente transmitido por diferentes cadenas de televisión nacional de Estados Unidos y bueno, la gente veía muy pendiente lo que estaba pasando porque no siempre se da esto, que dos muchachos tan jóvenes de una familia millonaria pues asesinen de una forma tan macabra a sus padres. Y Leslie Abramson empezaría a organizar esa teoría del caso y tendría como uno de los testigos procesados, en este caso, Lyle Menéndez, una herramienta muy fuerte. Lyle, el que ustedes ven ahí de saco azul, subiría al estrado y manifestaría todo esto que le pasaba o todo esto que vivió con su padre José Menéndez. Todas esas situaciones de abuso tan dantescas que inclusive, y esto es muy interesante de la psicología del testimonio, él durante el relato se dirige a su hermano Eric, que es menor que él, y le pide perdón, porque dice que en algún momento, siendo muy pequeños, Lyle le hace algo similar a su hermano de lo que él recibía por parte de su padre, cadenas de abuso. Lyle, siendo el mayor, fue el primero de ellos abusado por José, según lo relatan ellos. Y luego él abusaría de su hermano a partir de ese sufrimiento que recibía por parte de su padre. Esta situación se dio de tal manera en juicio, fue tan llamativa, fue tan fuerte para el jurado de conciencia, que sería muy difícil sacar de la psiquis de ellos la idea de que estos jóvenes habían sido abusados. Esta situación que presentaron ya hace que todo el foco pase de José y de Kitty Menéndez y se dirija hacia ellos, hacia los hermanos. Ustedes se dan cuenta que actualmente es así. Actualmente no se habla prácticamente de José o de Kitty Menéndez. Se habla de los hermanos Menéndez. Se habla de Lyle, se habla de Eric también, obviamente, por su forma de vestir, porque para una buena parte de la población pues son jóvenes o en su momento eran jóvenes muy atractivos y demás. Entonces, a partir de esa situación, se enfoca, se centra toda la atención en ellos dos, en
Layal y en Eric como dos jóvenes que han sufrido durante años terribles abusos, abusos que los llevaron precisamente a cometer estos homicidios, no porque quisieran matar a sus padres, sino porque ya no tenían otra alternativa. Y eso es lo que presenta la defensa. Y a partir de este momento, vamos a abordar ya lo que sería la legítima defensa y si la misma aplicaría o no en este caso en particular. Paréntesis. Actualmente se está adelantando una serie de revisiones del caso en Estados Unidos, ya la fiscalía lo ha dicho, el fiscal de Los Ángeles ha hablado sobre esto, de hecho que están revisando una serie de situaciones y la posible aparición de nueva evidencia que podría darle un cambio de 180 grados a esta condena que tienen ellos. Actualmente, ustedes saben que están condenados a cadena perpetua. Quiere decir que nunca van a salir con vida de prisión. Y actualmente ambos ya están por los 50 años, ya son hombres adultos, ya van para la tercera edad. Y bueno, a partir de todo esto de Netflix, de todo esto que ha pasado, de esta situación que ellos manifestaron de abuso y de la forma en la que actualmente se ve el abuso, es que se genera esta posibilidad de una legítima defensa en la actualidad. Ubiquémonos en el año donde sucedieron los hechos, 1989. Era difícil en esa época pensar que un hombre, que un joven, que un adolescente pudiese ser abusado, y más por su padre. Era un tema que sin duda era tabú, es algo que ni siquiera se mencionaba. Pero actualmente el tema del abuso que sufren los niños, lastimosamente, en algunos casos, por parte de sus padres, pues es una realidad. Es algo que todos conocemos, que sabemos y que lastimosamente vemos a diario en las noticias. Entonces, actualmente podemos verlo de esta manera. La sociedad está mucho más abierta a entender que esto puede pasar, que esto puede suceder y que si sucede, ya, ya ver esto como un homicidio macabro por parte de sus hijos no sería seguramente lo ideal, sino que podemos ya verlo desde el panorama de una situación de abuso, de maltrato, que generó en los hermanos la necesidad de defenderse, la necesidad de actuar y en este caso de quitar la vida de sus padres para poder protegerla de ellos. Y es ahí donde entramos ya estudiantes en el campo de la legítima defensa. Código Penal, Ley 599 del año 2000. Ya venimos a nuestro ordenamiento jurídico. Y es que nuestro Código Penal Estudiantes establece esta situación de legítima defensa como una de las causales de ausencia de responsabilidad. Recordemos que para que una conducta sea punible, o sea, que para que una conducta al realizarla la persona pueda recibir una sanción, que puede ser una pena privativa de la libertad, esa conducta prohibida debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. Esto es conocido técnicamente como categorías dogmáticas de la conducta punible. Y es precisamente esas categorías las que estamos observando en pantalla. Artículo 9 del Código Penal. Y es que cuando hablamos de legítima defensa, la misma se ubica en la segunda categoría, la categoría de antijuridicidad. ¿Por qué? Porque es que una conducta puede ser típica, sí, el que matare a otro. Ahí está en la norma, artículo 103 de nuestro Código Penal, el que matare a otro. Revisemos el caso Menéndez. ¿Ellos matan a sus padres? La respuesta es sí. Ellos mataron a sus padres, ellos nunca lo han negado, ellos lo reconocieron. La conducta sería típica, pero recordemos, según lo que ven ustedes en pantalla, no es suficiente que sea típica, también debe ser antijurídica y debe ser culpable. Vamos a la segunda categoría, el segundo escalón. Como sabemos que es típica, el que matare a otro, vamos al segundo. ¿Qué es la antijuridicidad? Recordemos que la antijuridicidad es cuando se lesiona o se pone en peligro un bien protegido por el legislador, en este caso la vida. Y se hace, o con esto que es muy, muy importante, se hace estudiantes sin justa causa. Para que la conducta típica sea antijurídica,
Yo debo lesionar ese bien jurídico, en este caso la vida de otra persona, pero sin justa causa. Porque si lo hago con una justa causa, pues la conducta no sería antijurídica y por ende no habría conducta punible, no recibiría un castigo por realizar esa conducta. Vemos aquí a los hermanos Menéndez otra vez en pantalla. Artículo 32, causales de ausencia de responsabilidad. Y es que la causal 6 del artículo 32 de nuestro ordenamiento jurídico, en este caso en particular Código Penal, establece que la legítima defensa es una causal de ausencia de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, lo que yo hago puede ser una conducta típica, el que matare a otro. Ellos asesinan a sus padres, pero ojo, cuando vamos a sede de antijuridicidad, encontramos que ellos alegan una justa causa. Dicen, sí lo hicimos, pero lo hicimos con una causal de justificación, con un eximente de responsabilidad. Y según ellos, ¿cuál es su defensa? La legítima defensa, valga el pleonasmo, que indica lo siguiente: se obre o habrá lugar a ausencia de responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o un derecho ajeno. En el relato de ellos, indican que lo hacen porque sienten que su vida está en peligro, que su padre José Menéndez, ante la negativa de ellos, ante esta reacción de no permitir más abusos, él lo que va a hacer ahora es quitarles la vida. ¿Por qué? Porque ellos pueden hablar, porque ellos pueden denunciarlo y este hombre puede perder no solamente toda su fortuna, sino también su libertad. Entonces ellos dicen, como dijimos no más, papá, no más abuso, no más maltrato, ya no lo vamos a tolerar, él ahora va a atentar contra sus vidas. Ahí ellos consideran que están actuando para defender un derecho propio, mi vida, en el caso de Layal, que era el mayor, defiendo mi vida, pero también defiendo la de mi hermano, defiendo la vida de Eric, que es mi hermano menor y a quien debo proteger. Entonces, ese primer ítem, estudiantes, esa primera regla que se establece en la legítima defensa, se estaría cumpliendo. Vamos con la segunda. Ese obrar debe ser contra una agresión injusta. ¿Qué es esto? Una agresión que yo no he provocado, que yo no he causado, que yo no he generado. Y ubiquémonos en la mente de estos niños de 7, 8 años. Ellos no tienen responsabilidad de que su padre los toque de forma indebida, de forma libidinosa. Ellos no han generado esa agresión. Esa agresión es injusta. Y a partir de ahí, de esos ciclos, de esa espiral de abusos que ellos manifiestan, pues todas esas agresiones posteriores que ellos reciben en sus cuerpos, todo ese abuso del que son víctimas, son catalogados como injusta agresión, porque ellos no la han provocado. Ahí, estudiantes, vemos que ese segundo ítem también se cumpliría. Primero, obran por defender un derecho propio, mi vida y la vida de mi hermano. Pero también estoy obrando ante una agresión que yo no causé, el abuso del cual he sido víctima durante muchos años. Bien, continuamos. Ahora resulta que la norma dice que esa agresión, aparte de ser injusta, debe ser o actual o inminente. Y aquí es donde el tema se complica. Porque cuando hablamos de que la agresión debe ser actual, es que en ese momento, y esto es hipotético, en ese momento en que ellos están siendo agredidos sexualmente, ellos toman un cuchillo y le quitan la vida a su padre. Ahí estarían actuando ante una agresión injusta actual, porque en ese momento actualmente están siendo abusados. Sería una de las posiciones, pero en este caso eso no se presentó de esa manera. La otra es que sea inminente. No lo están abusando, pero ya lo va a hacer. Recuerden que este hombre, según lo que ellos manifiestan, los abusaba de forma periódica. Ya sabían cuando venía el abuso. Y la inminencia de la agresión es cuando, por ejemplo, y me disculpan lo gráfico, este hombre, José, entra a la habitación de Lyall
y empieza a quitarse el pantalón. Lyle sabe que ya va a ser abusado porque ha sido abusado antes y porque ese es el modus operandi de su padre. Y en ese momento, cuando se está quitando el pantalón, recuerden, esto es algo hipotético, Lyle toma un cuchillo y le quita la vida. Ahí estaríamos ante una agresión inminente. No ha empezado a abusarlo en ese momento, pero ya lo va a abusar. Resulta que nuestro ordenamiento, como ustedes ven en ese artículo, en ese numeral en particular, establece que sí o sí se deben dar todos esos pasos para hablar de legítima defensa, porque o si no, no se configuraría. Y es que acá el tema de la actualidad y de la inminencia es donde se forma complejo, donde se vuelve complejo para estos estudiantes, para estos que en su momento fueron estudiantes, luego procesados. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan esa terrible noche, el 20 de agosto de 1989, ingresan a la mansión con las escopetas. Muchachos, ellos en ese momento no estaban siendo agredidos. En ese momento no había agresión por parte de José hacia ellos, por parte de su padre. Su padre estaba con su mamá viendo televisión. Entonces, en ese momento en particular no existía agresión injusta, ni actual, ni inminente. O sea, ese elemento que es fundamental en la legítima defensa no se estaba dando, no se estaba cumpliendo. Y si no se cumple, no podríamos hablar de legítima defensa. Pero bueno, hay que abordar el elemento final. Dice que la defensa sea proporcionada a la agresión. Y ahí entra un debate fuerte, porque no se trata de armas. Bueno, mis estudiantes, los que han estado conmigo en penal general, saben que la proporcionalidad entre defensa y ataque bajo la figura de la legítima defensa no es de armas. No es que me van a atacar con un cuchillo, yo tengo un arma de fuego, entonces yo no me defiendo porque necesito un cuchillo y empiezo a pedir un cuchillo y si nadie me lo pasa, pues entonces que me quiten la vida. No, yo puedo utilizar arma de fuego, así intenten agredir con un cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo también tiene la potencialidad de quitarme la vida. Entonces, la proporcionalidad no es de armas, estudiantes. Recuerden que cuando hablamos de proporcionalidad es precisamente de el bien jurídico que está en riesgo. Mi vida está en riesgo, puedo quitar la vida de otra persona. Para ellos, para Layal y para Eric, su vida estaba en riesgo. Ellos, según lo que manifiestan, estaban convencidos que sus padres los iban a matar, especialmente José. ¿Por qué? Porque han dicho, no más abusos, papá, no más, y esto no se va a quedar así. Y cuando ellos hacen eso, José dice, perfecto, entonces yo me voy a encargar. Y ellos toman esta situación, estudiantes, como una amenaza de muerte, como que José los va a matar, que José va a quitar la vida. Y por eso ellos dicen, antes de que él los mate, nosotros los matamos, incluyendo a Kitty, que si bien es cierto, hasta el momento no se conoce que ella haya formado parte de estos abusos, lo cierto es que tenía una posición pasiva. Por omisión, ella permitía que José abusara de sus hijos, según lo que los hermanos Menéndez manifiestan, y que por eso también ella termina, en este caso, siendo asesinada por ellos. Acá se vuelve muy complejo y acá llegamos a el momento cumbre de esta sesión, de esta presentación, y es la legítima defensa en situaciones sin confrontación. Como se dan cuenta, en este caso, los hermanos Menéndez, cuando ellos cometen los homicidios, no había en ese momento en particular confrontación, no había agresión de su padre hacia ellos. Entonces, ¿habrá legítima defensa? Debo decirles que según nuestro ordenamiento jurídico, en este caso en particular, no habría legítima defensa porque no se da ese elemento de esa agresión injusta actual o inminente, elemento que es fundamental, que es necesario. Pero ojo, no quiero decir con esto que ellos no pudiesen ser de cierta forma beneficiados bajo una serie de figuras que establece la ley. Por ejemplo, está el exceso en la legítima defensa, donde cuando se da este tipo de situaciones que la persona está convencida que está actuando en legítima defensa, pero se excede, que podría ser el caso de ellos, pues se tiene una pena atenuada, porque no se condenaría por homicidio doloso, sino por homicidio culposo.
Pero también hay una teoría muy interesante que quiero compartir con ustedes, que se ha desarrollado por diferentes profesores, acá en nuestro país por una profesora llamada María Camila Correa, y es una teoría que la han llamado en Alemania la muerte del tirano de casa o el tirano doméstico. Inclusive la doctora Correa, ella tiene un libro que fue su tesis de doctorado que se llama Legítima defensa en situaciones sin confrontación, la muerte del tirano de casa. Así se llama ese libro, creo que lo tengo por acá. Permítame, sí, aquí está. Es este. Es un libro muy interesante y precisamente narra esa situación de la cual estamos hablando. Lo cierto es que, ¿qué dice esta teoría? Dice, mire, esa exigencia de que esa agresión sea actual o que sea inminente, no siempre se debe aplicar o no para todos los casos. Donde hay situaciones de abuso, de violencia que se han dado por diferentes años, en diferentes tiempos, de forma cíclica, de forma espiral, que se dan, como es el caso de los hermanos Menéndez, según lo que ellos manifiestan, pues ahí hay que tener cuidado cuando hablamos de que esa agresión sea actual o inminente. Ahí no se le puede exigir a la víctima de esta serie de agresiones que ha venido sufriendo que actúe solamente cuando haya actualidad o cuando haya inminencia en la agresión. Dicho de una forma más sencilla, no se les exigiría que en ese momento estén siendo abusados sexualmente para que ellos puedan cometer el homicidio de sus padres. O no se requiere que su papá empiece a dispararles para él dispararle a ellos. ¿Por qué? Porque se da la figura del tirano doméstico, que en este caso, ¿quién sería? José Menéndez. Según este caso, José Menéndez es ese tirano doméstico que durante años ha abusado sistemáticamente de sus hijos y que ha llegado a tal punto que ellos ya estando en etapa de adolescencia sigue abusando de ellos. Recordemos que Layal para la época de los ellos tenía 21 años y Eric, el más joven, 18. Y él manifestaba que seguía siendo abusado por su padre. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Recordemos que es una teoría, todavía no se pone en práctica en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí lo está haciendo Alemania, también España. Es, mire, si estamos ante unos ciclos de violencia que se han venido repitiendo durante tantos años, la víctima de este ciclo, ante esta situación donde ve que su vida está en riesgo, que en cualquier momento puede perderla, aprovecha una situación de distracción por parte de su agresor. Y esto acá se vuelve súper interesante. Esos casos son reales, se han dado ya bastantes por todo el mundo, donde la víctima de años de violencia, especialmente son las mujeres, dicen, no más, me cansé, ya no más. Si yo no hago algo, este hombre me va a matar. Y antes de que me mate, debo hacer algo. Pero yo no puedo enfrentarlo directamente porque él me supera en fuerza física y seguramente va a matar. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho o cuando está dormido o cuando está distraído. Inclusive varios de ellos en Francia también se dio cuando se está afeitando, está con el cuello, ustedes lo saben por la posición levantado, aprovechan para propinarle una herida a la altura del cuello. O cuando están dormidos también, o cuando están distraídos o cuando están ebrios. En este caso, los hermanos Menéndez lo hicieron cuando sus padres estaban distraídos viendo televisión, donde nunca se esperaban que llegaran sus hijos con escopetas y los mataran de esa forma tan dantesca. Esa situación de la víctima de ciclos de violencia que actúa en un momento donde no hay confrontación, se ha venido desarrollando desde la academia y también los diferentes tribunales como una posible situación donde se da legítima defensa. Y estudiantes, yo sé que ustedes estarán ahí pensando, uff, pero esto es una puerta compleja porque abrir esa puerta, lo llaman una pendiente resbaladiza, sería bastante peligroso porque abriría la posibilidad a que utilicen la legítima defensa como una situación para aplicar venganza.
ya no quiero estar más con mi pareja, puede ser hombre o mujer, entonces le quito la vida dormido o dormida y digo que es que venía maltratándome y hay legítima defensa. Sé que parece algo sucinto lo que acabo de decir, pero los opositores de esta teoría es lo que utilizan. Dicen, es extremadamente peligroso abrir esa puerta tan grande a legítima defensa, porque ¿cómo así? Entonces la persona está dormida, le quitan la vida dormida y luego dicen que fue en legítima defensa, pero ¿cómo es posible que sea la legítima defensa ahí? Lo cierto es que no es descabellado. Como les digo, es una teoría que ha venido tomando fuerza, especialmente por algo llamado la perspectiva de género. Ustedes seguramente lo conocen, que es algo que defiendo cuando es bien aplicada. Y bueno, es un tema que por situaciones de relaciones asimétricas, y aquí lo hay, José Menéndez tiene una relación muy fuerte de superioridad sobre sus hijos y tanto que según ellos, lo que ellos relatan, pues abusaba de los dos y prácticamente nadie lo sabía. Lo cierto es que en juicio, y volviendo un poco al caso, diferentes testigos manifestaron que ellos siendo niños, sus primitos, los Menéndez, les contaban de eso, que su papá les tocaba en ciertas partes y demás. Inclusive un tío de ellos vio como cuando uno de estos niños se acercaba eh, a él, uno de los niños Menéndez, ante cierta palabra que utilizaron, el niño se orina en los pantalones, siendo un niño ya relativamente grande, de más de 7 8 años, y cómo el papá lo reprende de una forma inapropiada, y este tío ve situaciones extrañas y lo que hace es que nunca regresa más a esta casa, pero tampoco los ayuda. Sí iría a juicio y haría su versión, pero pues es que ya era un poco tarde. Lo cierto es que vamos a ver seguramente estudiantes en las próximas semanas muchas noticias sobre lo que va a pasar con ellos si la Fiscalía de Los Ángeles considera que hay nuevos elementos que permiten demostrar efectivamente ese abuso y a partir de ahí pues ya dan como pena cumplida el tiempo que han tenido en prisión, que ustedes saben que ya pues es bastante, son más de, van para 40 años, son ya más de 30 años en prisión y este caso en particular genera otra vez, abre otra vez ese debate de hasta dónde se es permitido hablar de legítima defensa cuando alguien ha sido abusado, hasta dónde se es permitido aplicar esta figura jurídica cuando no hay confrontación. ¿Hasta dónde podemos justificar el comportamiento de ellos y esa forma tan terrible como le quitaron la vida a sus padres por lo que ellos manifiestan, vivieron desde su niñez hasta siendo ya adultos? ¿Hasta dónde estamos en un marco de defender un derecho, estudiantes, o pasamos esa línea delgada hacia la venganza? ¿Hasta dónde este tipo de casos que ya sucedió hace muchas décadas, pero que se siguen presentando, nos va a llevar a cambiar y modificar nuestro ordenamiento jurídico y aceptar teorías como la que les he compartido el día de hoy? ¿Hasta dónde esta situación de abuso de menores va a escalar? Y bueno, si las medidas que se están tomando desde la política criminal son suficientes, porque no todo pueden ser penas, 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 sino que tiene que haber un trabajo desde la familia para que este tipo de situaciones no se den, no se repitan. Los que defienden esta teoría, con esto voy cerrando, los que defienden esta teoría hablan mucho de la necesidad racional como uno de los elementos de legítima defensa, que esa necesidad racional debería reemplazar esa actualidad o esa inminencia de la agresión. No agresión actual, no agresión inminente, pero hay una necesidad racional de defenderse en ellos, en sus mentes, en su psiquis. Para ellos, el camino no era otro. Para ellos, el camino que les quedaba para salvar sus vidas era quitarle la vida a sus padres. Una situación terrible, una situación que nadie quiere vivir, una situación muy controversial, pero que precisamente en estos escenarios que nuestra querida casa de estudio eh, permite en que nosotros podamos compartir y poder hablar de esos temas, pues es bueno traerlos a colación para que ustedes en ese pensamiento jurídico que han venido formando en estos años de carrera
semestres y demás, pues sigan en esa línea que es tan importante, no solamente para su desarrollo como estudiantes de pregrado, sino también para su ejercicio profesional. Entonces, de esta manera concluimos la presentación. Les agradezco muchísimo la atención y, bueno, muy atentos a las preguntas. No sé si Jennifer hará un espacio pequeñito para alguna pregunta que tengan. Con mucho gusto estar aquí pendiente. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Sí, vamos a dar el espacio para comentarios, preguntas que tengamos de la audiencia. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo procede la legítima defensa, algún comentario sobre el caso, alguna pregunta en particular, todas son bienvenidas. Bueno, de eso se trata. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Primero que todo, pues felicitarlo. Eh, Vemos que está bien fundamentada su explicación. Lo hemos visto en las clases de penal general con usted y la verdad que es admirable la entrega que usted tiene al derecho penal. A mí me quedó bastante claro. De todas formas, no me queda más que felicitarlo por su buena dedicación al derecho penal. Muy amable. Pedro, muchas gracias por esas palabras tan generosas. Paula Andrea. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, en el caso de la legítima defensa, como ya lo hemos visto en clase, en este caso sí procedería ahorita que pusieron un derecho para darles libertad, porque pues hay pruebas contundentes que quieren decir que, por ejemplo, y demuestran la cantidad y la calidad del abuso que sufrieron. Entonces sí es probable que se les dé libertad. Es una muy buena pregunta, Paula. Muchas gracias. ¿Cómo se maneja en nuestro ordenamiento? Y luego pasamos a Estados Unidos. Acá se maneja una figura que sería la acción de revisión, que es cuando una persona ha sido condenada y ya no hay más recursos, ya esa condena quedó en firme, pero aparece posteriormente una prueba, un elemento de prueba que tiene tal entidad, tal poder, que lograría pasar de una condena a una absolución o a un estado de inocencia. Si la prueba que aparece es de tal entidad, ¿qué hacen? Se revisa, por eso se llama acción de revisión, se revisa la situación en particular, se le hace como una especie de debate probatorio a esa prueba que aparece. Y bueno, si se logra demostrar a través de esa prueba la inocencia, efectivamente ya la condena no quedaría en firme, ya no quedaría vigente y la persona sería puesta en libertad. En Estados Unidos es similar, se maneja de una forma similar. Allá inclusive hay figuras adicionales, como el tema del indulto. Allá podría adelantarse un tema de indulto, tendrían que revisarlo a partir de nuevos elementos. Y es que hace poco vi una entrevista de la hermana de Kitty Menéndez, es una mujer pues que ya está cercana a los 80 años, y ella habla del dolor tan terrible de esto que pasó, de la muerte de su hermana, de su cuñado a mano de sus sobrinos. Pero dice lo siguiente, dice, esos niños sufrieron mucho, esos niños no tenían que vivir todo lo que vivieron, ya es justo que estén en libertad. O sea, la misma familia afectada, la misma hermana de Kitty que fue víctima de todo esto, está diciendo, venga, efectivamente ellos fueron abusados, llevan ya más de 30 años en prisión, o sea, ya es necesario que queden en libertad. Entonces se podría manejar vía revisión, que es apareciendo una nueva prueba de tal entidad que diga, oiga, sí, efectivamente ellos fueron abusados y su vida estaba en peligro y lo que hicieron fue actuando en legítima defensa, o que a través del gobernador se adelante un tema de un indulto y el gobernador de ese estado, de California, decida entonces indultarlos, que también podría ser. Otra figura que se da es que a partir de nuevas pruebas se diga, mire, se da por cumplida la pena a partir de esta nueva prueba y ya ustedes cumplieron con la pena que tenían que cumplir, ya quedan en libertad. Pero esa última figura impide que ellos demanden al Estado. Ellos aceptan su responsabilidad, se da por cumplida la pena y quedan en libertad. Serían como las figuras que podrían darse en este caso. Paula, gracias por la pregunta. Juan Sebastián. Profe, buenas tardes. Profe, ¿qué te iba a decir? Es que mira,
en la tesis que tú manejas de que manejemos la legítima defensa desde el cuidado de los niños que se tienen, mirando la Carta de la Constitución, son fines esenciales del Estado proteger los niños. O sea, lo que me refiero es cómo podemos garantizar que los niños, o sea, los hombres y la sociedad del mañana no vayan a sufrir de eventos postraumáticos o traumas que pueden generar esto en la vida de un hombre y que lo puede desarrollar a ser un sociópata o un psicópata actuando en tal forma. O sea, creo que la línea de pensamiento que sí nos falta en la jurisprudencia colombiana o en el actuar colombiano jurídico sería una línea que proteja más aún los niños o la base de la sociedad, que es la familia. El mismo artículo 42 lo podría decir. Gracias, Juan Sebastián, por ese aporte tan valioso. Estoy completamente de acuerdo. Estudiantes, ¿cómo se maneja todo a partir de lo que es el derecho penal y de los tipos penales y de las penas para mantener armonía en la sociedad? Todo se maneja a través de algo llamado política criminal. Y la política criminal, lastimosamente, en los últimos años ha venido siendo, por decirlo así, ha venido partiendo del populismo punitivo, de que todos son penas más altas, como si eso fuera la solución, pero no lo es. La política criminal debe tener también una base en un estudio empírico. ¿Qué es esto? Un estudio directo de dónde se está generando este problema, la fuente del problema, que es precisamente los hogares, el abuso, el maltrato en los hogares. Lastimosamente, algunos, no todos, pero algunos niños que presencian cómo su mamá es maltratada por su papá, como él mismo es maltratado también, terminan lamentablemente convirtiéndose en adultos que maltratan a sus parejas. Es una realidad. Entonces, desde la protección de la familia, desde el estudio de ese problema, desde la base, se pueden dar cambios a mediano plazo, pero que seguramente sí van a generar esas cifras, por lo menos la reducción en cifras que están buscando, porque no todo puede ser penas. Si son solamente penas, pues no habría prevención. Y la prevención es una de las bases que está ligada directamente a temas de dignidad humana. ¿Listo, estudiantes? Muchas gracias por esas preguntas tan interesantes. Ha sido un espacio muy agradable, muy agradecido, Jennifer, con la invitación, con mi querida casa de estudios, con este espacio que me han brindado y bueno, espero poder acompañarlos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a usted, profe. Todavía tenemos una manito levantada, Paula Andrea. No sé si ya habías participado, tienes ahí una consulta para Sí, cerrar. ya había participado, pero tengo una pregunta y digamos, pues desde la jurisdicción colombiana no, tengo entendido que no hay una ley que salvaguarde los derechos y no sé cómo decirlo, que los niños no sean víctimas de violencia, pero en Estados Unidos la ley es un poco más dura. Entonces no entiendo si la ley que es un poco más prohibitiva en Estados Unidos es nueva o es antigua. Pues hay que tener en cuenta que este caso pues ya lleva más de 40, 35 años. Sí, así es, el derecho evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Y vemos que actualmente, Paula, los delitos contra los menores se aplican penas mucho más severas de las que se aplicaban anteriormente. Es una situación que seguramente la Fiscalía de Los Ángeles va a tener en cuenta, porque para la época de los hechos, el año 89, ese tema de uso de menores no era algo que se diera por lo menos públicamente con tanta frecuencia. Seguramente la clandestinidad sí, pero no de forma pública. Entonces, las medidas adoptadas por el Estado para prevenir ese tipo de situaciones no eran tan claras. Ahora esa situación es completamente diferente. Ahora los esfuerzos van mucho más enfocados a la protección de los menores, de las familias. Entonces, seguramente va a ser un punto clave que tendrá en cuenta, en este caso, la Fiscalía de Los Ángeles y si van a manejar un tema de indulto, esa situación que ellos vivieron. ¿Cómo les falló el Estado? Porque les falló. Y cómo ellos, pues, no tuvieron otro remedio que tomar esa terrible decisión de matar a sus padres. En la actualidad, en nuestro país, se está enfocando cada vez más recursos para poder prevenir esta situación, pero como les digo, lo ideal es hacerlo desde las familias, donde lastimosamente se generan los abusos, se generan los maltratos y se dan los ciclos de violencia. Gracias, Paula.
Bueno, profe, pues solo queda brindarle el agradecimiento por su participación y aportes que desde su conocimiento y profesionalismo había hecho a este espacio organizado por el sistema de bibliotecas. A los asistentes, animarles a continuar participando en las sesiones de Cicerón de nuevo al debate, en el que continuamente se están abordando casos de la actualidad local, regional y nacional desde la óptica del derecho. Este es un espacio creado para ustedes y para fortalecimiento de sus competencias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y especialmente a usted, profe Johnny. Para mí ha sido un gusto estar en Cicerón de nuevo al debate. Una feliz tarde, feliz noche para todos. Un abrazo. Un saludo especial para mis estudiantes. Sé que hay varios por ahí acompañándome. Y bueno, Jennifer, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a usted, profe. Les recordamos el enlace de registro de asistencia que está en el chat.